Muy bien, muchachos. Vamos entonces con el último cáncer que vamos a ver por el día de hoy, que es cáncer de mama y sus generalidades. Con este tema cerramos los temas que vienen para el primer examen, ¿ok? Ya a partir del otro lunes estaremos viendo temas que vienen realmente para el examen 2. Bien, para empezar, en cuanto a la anatomía del cáncer de mama, recordemos que la mama se ubica entre la segunda y la sexta costilla. Tiene entre 8 a 15 lóbulos que se unen a ductos lactíferos sostenidos por el ligamento de Cooper y el tejido adiposo. Entonces, recordar que la mama, pues de la mayoría de donde salen los tumores van a ser de los ductos lactíferos, que es la unidad funcional principal de la mama. Entonces, ahí es donde se va a dar la mayoría de las mutaciones que llevarán al desarrollo de un cáncer de la mama, ¿ok? Y que son principalmente ubicados en el cuadrante externo de la mama, el que está pegado hacia la axila. En cuanto a la circulación arterial, está dado por ramas de la arteria axilar y también por ramas de la torácica interna que da origen a la mamaria interna, que es la que va a irrigar gran parte de la mama, y el drenaje es principalmente a los ganglios linfáticos axilares y también, si está interno, pues a los torácicos internos, también a los subclavios y los supraclaviculares. El 95% del drenaje ganglionar es axilar y solo el 5% es a otros sitios como los intratorácicos. Entonces, los ganglios intramamarios y axilares se dividen en tres niveles. El nivel uno, que es el que está inferolateral al pectoral menor, perdón. El nivel 2, que está detrás del pectoral menor. Y el nivel 3, que está superomedial al pectoral menor. ¿Ok? Entonces, también están los de la cadena mamaria interna y los supra e infraclaviculares. En Estados Unidos y en el mundo, por ejemplo, en el mundo cada 29 segundos una mujer se le da el diagnóstico de cáncer de mama, mientras que en Estados Unidos cada 2 minutos. Es el segundo cáncer más frecuente del mundo, es el 25% de los cánceres nuevos. Su incidencia va en aumento franco. Para Estados Unidos es el número uno de cánceres en mujeres. Para Panamá es el número uno en incidencia y para mortalidad es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. 14% de las muertes son debidas a cáncer de la mama. La mortalidad mundial en tendencia va en descenso ya que lo detectamos más temprano y lo tratamos mejor. Y en cuanto a mortalidad en Estados Unidos, el segundo más mortal en mujeres. Para nosotros en Panamá es el quinto cáncer con mayor mortalidad para nuestro país. En la etapa de la enfermedad, bueno, la mayoría se diagnostica a una edad de 62 años, con una supervivencia a 5 años global de 80%. Sin embargo, esta supervivencia, como podemos ver aquí, primero, ¿cómo viene la mayoría de los cánceres de mama diagnosticados? Como enfermedad localizada, es decir, etapa uno, etapa 2, etapa 3, que es la locorregional. Generalmente es la segunda que más se diagnostica y la distante o metastásica es la minoría. Y aquí vemos cómo es la supervivencia, ¿no? O sea, generalmente a 5 años, como podemos leer aquí, en una etapa temprana, o sea, etapa uno, etapa 2, 89% están vivas a 5 años. Las localmente avanzadas, hasta 69% están vivas a 5 años y en una etapa metastásica hasta el 37% están vivas a 5 años. Es una enfermedad con una supervivencia bastante buena, aún siendo enfermedad metastásica. Vamos a ver un poco sobre los factores de riesgo. Lo primero es que 5 a 10% de los cánceres de mama tienen un cáncer de mama familiar. Eh, Eso significa que va a tener un componente hereditario bastante alto. 20% de las mujeres con cáncer, con antecedentes familiar de cáncer de mama tienen un gen mayor mutado, siendo la mutación más frecuente en BRCA1 y BRCA2 y otras menos frecuentes en aliframénica o en CHEK2. Entonces aquí vemos cuáles son las mutaciones principales, como BRCA1 y BRCA2 son realmente las más relevantes, 20% cada una.
De ahí CHEK2 en un 5%, TP53 en menos del 1%, y la mayoría serán esporádicos, o sea, el único caso en la familia probablemente. Sí es importante que hablemos un poco más sobre BRCA1 y BRCA2. BRCA1 y BRCA2 tiene una penetrancia incompleta. ¿Qué llamamos penetrancia? ¿Qué porcentaje o qué cantidad de los que tienen o portan el gen terminan desarrollando la enfermedad? 40-80%. Por tanto, es incompleta porque 100% sería la completa. Esa penetrancia completa la vamos a ver, por ejemplo, en poliposis adenomatosa familiar, una enfermedad genética hereditaria en donde todos los que portan el gen terminan desarrollando cáncer a lo largo del tiempo. En este caso, eh, los genes de BRCA se codifican en el cromosoma 17 para el BRCA1 y en el cromosoma 13 para el BRCA2. Entonces, otros síndromes hereditarios importantes, linfomenia, una mutación en P53 que aumenta el riesgo de cáncer de mama para toda la vida en un 50%. Peutz-Jeghers, una mutación del gen 11 de la quinasa de serina-treonina, LKB1, lesiones mucocutáneas pigmentadas, más pólipos amartomatosos, 55% de riesgo de cáncer de mama. PTEN, una mutación del gen supresor del tumor del homólogo de la tensina y fosfatasa, con un riesgo hasta 85% a los 46 años de desarrollar cáncer de mama. Ecaderina, mutación germinal del gen de caderina, riesgo acumulativo de cáncer lobular de la mama hasta un 60%. Y el síndrome de Lynch, con la pérdida de las proteínas del mismatch repair, aumenta el riesgo en 2 a 18 veces. Entonces, siempre nosotros tratamos de brindar asesoría genética o enviar a genética a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo importantes, como por ejemplo una mutación ya conocida en la familia, un inicio a edad muy temprana, los cánceres de mama triple negativos, aquellos pacientes que han tenido dos o más primarios de mama, el cáncer de mama a cualquier edad que tenga relación con más de un familiar de primer grado de consanguinidad y que de acuerdo a la edad del familiar, de ahí también dependerá el seguimiento, si ha tenido cáncer de ovario o la combinación de algún cáncer portador de BRCA, que es importante, y también cáncer de mama en varones, implica que ese paciente tiene que tener asesoría genética. Y también si el paciente eh, no ha sido afectado por cáncer de mama, pero la familia sí. Entonces tienes que ver qué tipo de cáncer de mama ha presentado, si han presentado otros cánceres relacionados con mama o con BRCA para poder seguirlo, o si ha tenido cáncer de mama en varones. Ya existen factores de riesgo no modificables y modificables. Los no modificables, como la edad, el riesgo aumenta en la medida que aumenta la edad. La raza, se sabe que la raza blanca tiene más cáncer de mama que la raza negra, pero la raza negra tiene cánceres de mama como el triple negativo que son más agresivos. La altura, las mujeres más altas tienen más riesgo. La enfermedad mamaria benigna, sabe que la hiperplasia ductal atípica tiene el riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo. La historia personal de cáncer de mama, receptores de hormona positivo, disminuye el riesgo en 0,45 por 100 habitantes por año para los pacientes menores de 30 años versus aquellos que son mayores de 30. Y el cáncer de mama, receptores de hormona negativo, el riesgo de desarrollar un cáncer de mama bilateral. Si el primer cáncer fue por debajo de los 30 años, al momento del diagnóstico pues aumenta mucho más esa posibilidad de que desarrolles un segundo cáncer. La historia familiar de cáncer de mama, pues en la medida que tengas más familiares con cáncer de mama, pues más es el riesgo para ti. La densidad mineral ósea, se dice que aquellas mujeres que tienen densidad mineral ósea alta podrían tener mayor riesgo de cáncer de mama, y la densidad mamaria. Las mujeres con mamas muy densas significa que el tejido funcional es muy abundante, no por el tamaño de la mama, sino por la cantidad de ductos lactíferos que presenta. Entonces se sabe que esas mujeres con mamas muy densas pueden tener más riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Sobre los factores reproductivos, bueno, la nuliparidad versus multiparidad sabe que las multíparas tienen protección para cáncer de mama por debajo de los 45 años. La infertilidad sí tiene una asociación controversial, pero parece no incrementar el riesgo. La edad del primer embarazo, se sabe que mientras más temprano tienes a tu bebé, mayor protección tienes para el cáncer de mama. Y en cuanto a la menarca y menopausia, mientras más temprana y más temprana la menarca y más tardía la menopausia, mayor es el riesgo de cáncer de mama. La exposición a andrógenos aumenta el riesgo de cáncer de mama, receptores de hormona positivo, pero baja el del triple negativo. Las vías de insulina, el exceso de insulina o la insulinoresistencia aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y la exposición a dietiletilvestrol también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sobre los factores de riesgo ambientales, tenemos entonces que la obesidad aumenta el riesgo, igual que el etilismo, igual que el tabaquismo y la radiación previa. La terapia de reemplazo hormonal es el estudio de las 1000 mujeres, que fue un estudio británico en donde se estableció a través de la experiencia con estas 1000 mujeres que aquellas que utilizaban terapias de reemplazo hormonal a base de estrógeno y progesterona tenían un riesgo mucho más aumentado de cáncer de mama versus aquellas que nunca lo usaron. Por tanto, desde a partir de este estudio se estableció que no debía utilizarse terapia de reemplazo hormonal para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Entonces, en resumen, aquellos riesgos altos, la edad, la biopsia confirmatoria con una hiperplasia típica, presencia de BRCA1 y BRCA2, carcinoma lobular de la mama, mamas densas, historia familiar eh, con familiares de menos de 40 años con el diagnóstico, dos o más familiares de primer grado de consanguinidad. En un riesgo intermedio estaría la historia familiar, la historia personal de cáncer de mama, utilizar estrógeno, progesterona o testosterona adicional para el caso de las mujeres, alta dosis de radiación al pecho y también un familiar con primer grado de consanguinidad con la enfermedad. Y ya más bajo sería el consumo de alcohol, los judíos ashkenazí, dietilenglicol, menarca temprana, ser muy alta, estatus socioeconómico, o sea, todo lo que vemos aquí. El cáncer de mama triple negativo, particularmente es un cáncer en mujeres más jóvenes. Hay muy presentes mutaciones de BRCA1 y 2. Afecta más a la raza negra, generalmente más a la premenopáusica. Los factores reproductivos aquí, la nuliparidad parece ser un factor protector y la obesidad aumenta el riesgo, sobre todo en la premenopausia. Sobre los factores protectores, la actividad física vigorosa, que en cáncer es 30 minutos al día, 3 veces por semana. La lactancia materna reduce el riesgo hasta 4 veces por año. Y esto, obviamente, llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Las dietas ricas en frutas y vegetales, menos grasa, menos alimentos procesados. Fisiopatológicamente, el cáncer de mama nace a partir de una célula luminal de la mama, de los ductos, que se somete a cambios constantes durante los periodos menstruales y todo, o al factor exógeno que te ha llevado a que esa célula mamaria obtenga una mutación que poco a poco también reúne cambios no solo genéticos, sino epigenéticos que lo llevarán a la formación de un tumor que se intravasa y que dará toda la transición epitelio-mesénquima, pero va a hacer que pases de un adenoma a un carcinoma in situ, luego a un carcinoma invasor y que finalmente des metástasis. Pero es más complejo que eso. Vamos a empezar con la acción del BRCA en el ADN. Ya más o menos habíamos hablado sobre esto antes. Recordemos que BRCA y PALB2 son proteínas involucradas en la reparación del ADN. Entonces, generalmente, cuando hay un daño en el ADN, el complejo de Abraxas RAP80 BRCA1 BAR1 localiza el sitio del daño del DNA, lo une a BRCA. BRCA entonces escinde el ADN y simplemente se quita el DNA terminal para la recombinación homóloga, de tal manera que en la recombinación homóloga